Aquí entonces quiero meterme ahora al tema de los 5 elementos. Entonces hay una clara influencia de unos órganos sobre los otros. Por lo tanto, yo no puedo ser un hepatólogo, ni puedo ser un nefrólogo con visión de solo hígado o de solo riñón y no la mirada intersistémica que tengo que entender. Porque cada órgano o cada sistema controla a otro órgano o a otro sistema que a su vez es controlado por otro. Entonces, aquí hay un proceso que, como lo vamos a ir mirando, es un proceso permanente de interrelación donde todos los órganos y sistemas del cuerpo están interrelacionados y están conectados. Eso nace de esto que se conoce hoy día como la ley de los 5 movimientos o la ley de los 5 elementos que crearon los chinos. Los chinos eran ante todos unos observadores de la naturaleza, porque las tradiciones chinas tienen la creencia general de la unión de la naturaleza con un grupo de categorías ordenadas. O sea, los chinos observaban a diario todo, observaban el ciclo, la salida del sol, la entrada del sol, el agua, el invierno, todo, observaban todo y veían que todo respondía a un orden, llamémoslo, no me gusta la palabra, pero digámoslo, preestablecido. O sea, que había un orden que era lo que permitía mantener el equilibrio. Y por eso hablamos entonces de la ley de la entropía y de la entropía, etc. O sea, tú necesitas que las cosas tengan un orden para que se mantengan. En el momento en que no hay orden, las cosas se destruyen o entras en sistema caótico, ¿no es cierto? Entonces, esas tradiciones chinas son definidas por una serie de rasgos y características materiales que además uno las puede identificar y que está a todos los niveles. Porque si yo me encuentro a alguien afectado del metal, seguramente esa persona es un triste. Y si me encuentro a alguien afectado de la madera, seguramente está rabioso. Y si está afectado en el circuito del agua, es un miedoso, mientras que si está afectado en el circuito de la tierra, está preocupado. Entonces, estas tradiciones chinas consideraban 5 procesos, cada uno de los cuales se representaba por una sustancia arquetipo. Entonces, cuando ellos hablan de metal, madera, agua, fuego, tierra, pues es un arquetipo. La función del arquetipo es representar algo, ¿no es cierto? Entonces, que ellos hayan usado metal, madera, agua, fuego, tierra, pues simplemente utilizaron los elementos básicos de la naturaleza como arquetipo para explicar una cosa muchísimo más compleja y muchísimo más complicada. Si yo veo aquí el sistema de la madera, que tiene que ver con hígado y vesícula biliar, pues ¿cuál es la emoción? Pues los hepáticos son gente decidida, rápida, actúan. Pero ¿qué les pasa cuando se desequilibran? Les da rabia. Entonces, cuando alguien se pone rabioso, ¿qué le dice la gente? Uy, se le subió la bilis. Se le subió la bilis. Fíjese que la gente está diciendo exactamente algo que es cierto. ¿No es cierto? Se le subió la bilis porque se puso rabioso. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, tenés a la persona de pulmón, a la persona de metal. La emoción, el recuerdo, la disregulación, la melancolía. ¡Oh! ¡Qué interesante! Vámonos a la literatura. Efraín y María, de Jorge Isaacs. Efraín creo que se va, ¿no? Y a María le da tuberculosis. La dama de las camelias, que era una prostituta que se enamora de un chico bien de sociedad. Y entonces ella lo ama inmensamente y entonces el papá del chico viene y le dice, mira, mi chico tiene todas las posibilidades de ser un exitoso, pero si se casa contigo, que eres una prostituta, va muy mal. Entonces, si lo amas tanto, déjalo. Y entonces ella lo deja y le da tuberculosis. La montaña mágica de Thomas Mann, en la misma historia. Siempre que ocurre una situación de tristeza, se enferma el pulmón. Entonces, cuando nosotros tenemos esa mirada, ¿qué pasa? Que si a mí me llega a alguien con una enfermedad del riñón, yo analizo su nivel de miedo. Si llega alguien con una enfermedad del páncreas, yo analizo su nivel de obsesión o preocupación. Porque resulta que yo me puedo enfermar por una emoción. Y una emoción puede ser un factor de desarreglo funcional. Pero eso no lo mira la medicina jamás. Los chinos sí lo tenían claro. Y entonces, por ejemplo, también nos hablan de la importancia de los alimentos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo agua y metal, si tú metes la mano al agua, normalmente está fría, ¿no es cierto? Si tú tocas un metal, normalmente está frío. Entonces, ¿qué necesita? Alimentos calientes.
Y en cambio, si tú tienes el fuego, está caliente, ¿qué necesita? Alimentos fríos. Entonces a un paciente de corazón, lo más lógico es que come ensaladas. Y además, porque es que le cae muy bien para su patología del corazón. Y en cambio, a un paciente acá abajo necesitamos alimentos. Entonces, cuando a mí me llega la mamá con el niñito enfermo del pulmón, entonces yo le digo, me le va a dar alimentos más calientes que fríos, más salados que dulces. Y le voy dando un mundo de indicaciones tan simples como eso, alquimia culinaria para mantener equilibrados los 5 elementos. Y nos podríamos estar todo el día hablando de esto, ¿no?